mientras hablas, sí. Tengo aquí la chuleta. Esto marca el camino. Intentan mantener la distancia de seguridad, por favor. Bueno, son dos grupitos. Mario, te dejo la posibilidad de introducir nuestros invitados. Buenas. Bueno, se me oye bien, ¿no? Vale. Soy Maño, si no se nota. Bueno, bienvenidos a todos a un evento más del Data Management Summit. Hoy tenemos una mesa redonda pues repleta de profesionales con una experiencia tremenda y conocimiento tremendo. De hecho, cuando la estábamos organizando y demás, ya solo salía el debate, ¿no? Solo el hecho de organizar la mesa salía el debate. Y se nos ha ocurrido una cosa que, bueno, que espero que pues, os guste y fluya un poco también pues, esa conversación, ¿no? Vamos a organizar la mesa como si fueran dos equipos, ¿vale? Un equipo que son los tres que están allí, que ahora los presento, que van a empezar hablando un poco de lo que sería el Happy Path en el mundo del gobierno del dato y sobre todo intentando encajarlo con la temática de la mesa redonda. ¿Cómo podemos aplicar el mindset agile al gobierno del dato? ¿Vale? Entonces, ellos van a hablar sobre el Happy Path, sobre pues, experiencias, iniciativas que han funcionado bien y que todo ha ido muy bien. Y, por otro lado, este equipo va a empezar hablando sobre experiencias no tan positivas o sobre los retos o sufrimiento que se ha tenido que enfrentar para poder llegar a los objetivos, ¿no? Luego cambiaremos los roles y yo voy a estar un poco de maestro de ceremonias, pues moviendo para que fluya el debate, ¿vale? Espero que esto que se nos ha ocurrido así un poco entre todos, pues que os guste. Voy a pasar a presentar a los invitados a la mesa. Empezando por allí tenemos a Moisés Dueñas. Moisés viene aquí representando al capítulo Perú de Dama, del que es uno de sus fundadores. Llegó a Perú como consultor de negocio y después de trabajar en un gran consumidor como Alicorp, asumiendo el reto de montar el área de gestión y gobierno del dato desde cero, pues decidió montar junto con otros profesionales el capítulo de Perú de Dama. Ahí comenzó su aventura en el mundo del dato y ahora ya en España está otra vez en el mundo de la consultoría en Kipler Datatech, firma en la que está al frente de la práctica de Data Management Consulting, que es un híbrido entre consultoría de negocio y conocimiento experto en gestión de datos. Bienvenido, Moisés. Tenemos a su lado a Toni Rodríguez. Toni Rodríguez es actualmente Head de Data Strategy and Data Management en NTT Data, que como sabéis antes era Everis, ha cambiado de denominación. Toni tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología y los sistemas de información, focalizándose sobre todo los últimos 8 años en los datos y en cómo convertirlos en un activo estratégico para las compañías. Toni, además, es miembro de Dama España. A su lado tenemos a Mercedes Gutiérrez, que también es miembro de Dama España y es socia de Deloitte y responsable de los servicios de gobierno, gestión y calidad de datos dentro de la unidad de gestión de riesgos, además de ser la responsable del sector financiero en el mundo de la gestión de riesgos de IT. Lleva trabajando en el mundo de los datos toda la vida, más de 25 años en el ámbito de la calidad de los datos y casi 10 en lo que se refiere a gobierno como se conoce actualmente. Es una apasionada de los datos y encantada de que en estos momentos se le esté dando la importancia que merecen en las organizaciones. Seguimos por Rubén Arévalo. Rubén Arévalo cuenta con más de 11 años de experiencia en el ámbito de la consultoría y en concreto en el ámbito de Analytics y Gobierno del Dato. Actualmente es Senior Manager en el equipo Identity and Data Governance de Pricewaterhouse España. Y Rubén es especialista en la definición de estrategias de datos y en la operativización de modelos de gobierno del dato en algunas de las principales compañías del IBEX 35, así como en entidades públicas a nivel nacional y autonómico. Bienvenido, Rubén. Tenemos a Marco Segura, que aporta la presencia internacional del evento. Marco Segura actualmente se desempeña como Chief Data Officer de Pichincha Corporación, que es un grupo de instituciones financieras y de seguros con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, España y Estados Unidos.
Marco lidera actualmente el diseño, la implementación y la mejora continua de los programas de gobernanza de datos para todas las instituciones del grupo. Y, adicionalmente, Marco está involucrado en la docencia universitaria, que viene también muy bien en el escenario en el que estamos, y la investigación, donde su área de interés son sistemas de información y cuenta con publicaciones en revistas científicas sobre temas como analítica de datos, calidad de datos, gobierno de datos. Seguimos por Marta Díaz. Marta Díaz lleva más de 20 años en el mundo data y actualmente desarrolla su actividad profesional en Adevinta como Product Owner de la plataforma del dato de todo el grupo en España. Durante su carrera ha formado parte y construido grandes iniciativas de transformación, como el arranque y crecimiento de una oficina del dato, la incorporación del framework Agile en la construcción de productos data, que nos va a venir muy bien esa experiencia para esta mesa, además de haber liderado el lanzamiento de Data Governance en una de las empresas más importantes de retail en España. Está muy ligada al gobierno del dato y es miembro activo de Dama España en los comités Data Governance y Metadata y Data Quality and Content Management. Y, por último, por parte de Telefónica Tech, tenemos el placer de presentar y de tener aquí a Javier Blanco, que es un apasionado de los datos y representación de los mismos, como dice él. Actualmente es responsable del producto y servicio de gobierno del dato dentro de la propia Telefónica en el área B2B. Bueno, pues una vez introducidos a los participantes, vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Empezaremos por Moisés. Os vais pasando los micros y así vamos organizando. ¿Funciona? ¿Se oye? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues, ¿cómo crees tú que encaja lo que es el mindset Agile en la implantación del gobierno del dato en sus 4 fases, en lo que sería estrategia, diseño, estrategia, desarrollo, implementación y operativización? ¿Y qué experiencia nos podrías contar desde el punto de vista positivo del Happy Path? Vale, bueno, a ver, buenas tardes a todos y permitidme, por favor, que salude a los que nos están viendo desde Perú, porque creo que hoy al menos me debo a ellos, que sé que hay varios que están online. Vale, a ver, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro una cosa, y es que cualquier aproximación Big Bang es errónea en cualquier iniciativa del dato, ¿no? Entonces, partimos de la premisa, yo creo que arrancarse al gobierno del dato en algo que no sea un MVP, un data domain, una iniciativa, yo creo que puede tender al error muy fácilmente. Quisiera hablar, bueno, luego más tarde me lo voy a guardar no para el Happy Path, me voy a guardar la experiencia práctica que creo que ha sido la que más me ha marcado, porque fui partícipe durante mucho tiempo. Como Happy Path sí me gustaría comentar, por ejemplo, hace poco a un cliente aquí en España. Es un cliente, bueno, es un holding y dentro de las compañías tiene una compañía aseguradora. Todavía no habían definido un modelo de gobierno del dato. De hecho, bueno, lo que tenían, el escenario de partida era como recibir un típico trabajo de Wikipedia que descargas y haces un copy-paste, pero eso no cuela, ¿no? Es como al ponerte un traje que no te sirven las medidas estándares. El gobierno del dato se tiene que adecuar a la organización, se tiene que adecuar a su contexto, a su tamaño, jerarquía, cultura. Entonces no veían forma de aterrizarlo. Obviamente lo que les propusimos fue hacer un pequeño ajuste, un pequeño detalle del modelo. Vamos a ver qué funciona, qué no funciona, qué cambios ha habido a la organización. Obviamente, y recordando al bueno de Pareto y a Julio César, ¿no? Divide y vencerás. Pues un poquito con el comité de dirección analizamos cuáles eran los dominios de datos que más dolían o dónde estaban los mayores retos de la compañía o las mayores oportunidades del negocio, y seleccionando un par de dominios de datos, después de bajar el modelo con los roles necesarios adecuados a los skills existentes en la compañía, repetimos, un poco como antes nos contaban en la experiencia de Sabia, que es que los perfiles son muy importantes, el talento es muy importante. Entonces, tú no puedes operativizar un modelo si tu compañía no está preparado para ello, ¿no? Pues nos arrancamos con un par de dominios de datos y un par de iniciativas cada uno, iniciativas en las que se estima un valor inicial o, oye, ¿cuál es el beneficio que esto me va a traer, ¿no? Y al final yo creo que parte de la clave del éxito, aparte del dinamismo que te da en trabajar con squads pequeños, con, en este caso Product Owner, podríamos llamarlo, y con un acompañamiento tercero que también te da el know-how técnico que quizás falte al arranque, es que en muy poquito tiempo eres capaz de demostrarle al board
Al final yo creo que por ahí viene todo. Miquel insistía en que todas las compañías deben tener un CDO a nivel board. Yo no haría tal aseveración tan rotunda, pero sí creo que la cultura de la compañía la marca los líderes, y si queremos que esto permee en toda la compañía, si queremos que los colaboradores entiendan el dato como activo, sí necesitamos que los líderes lo vean, que los líderes lo crean, y los líderes piensan en resultados. Un CFO, un CEO mira la cuenta de resultados 2 veces o 3 a la semana. Entonces tienes que llevarle de una manera ágil, rápida, como antes comentamos en la mesa, sencilla, medible, qué te ha traído esa iniciativa, ese caso de uso o ese producto de datos. Entonces, en este caso, pues bueno, creo que ha sido un happy path. Obviamente, pues el despliegue continúa, más dominios, más iniciativas, pero al final todo gira en torno a la idea de demostrar que definiendo una estructura de responsabilidad del dato, que esos perfiles no técnicos también pueden participar de esta estructura, se consigue generar más, incluso con menos esfuerzo del que veníamos utilizando, ¿no? ¿Cuál dirías que es el contexto clave por el cual eso funcionó? Sin duda que estábamos con el comité de dirección desde el minuto 1. Eso lo agilizó muchísimo, la verdad. Porque luego, si quieres, te cuento en el non-happy path, te cuento cómo hasta que no llegamos arriba costó mucho traccionar, sin duda. No lo veo una condición absolutamente necesaria, pero si se da esa circunstancia, eso que ya va ganado, sin duda. Muy bien, gracias. Cuéntanos, Javier, algo que rebata un poco a la parte de Moi, pero que sobre todo, pues eso, encajando con ese contexto de no involucración del comité de dirección. Hola, ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta invitación y por asistir. Y saludos a la gente que está conectada. Bueno, pues una experiencia contraria. Un cliente le propusimos hacer una implementación ágil de gobierno del dato, Scrum, tablas Kanban, pequeños productos mínimos viables y su cultura y bueno, también su experiencia, ese es el choque que nos encontramos muchas veces, es esa diferencia generacional que hay. Decía, dice, esto lo veo para hacer una página web. Dice, pero no para hacer gobierno del dato. Dice, además, gobierno del dato no es un proyecto, o sea, es un programa. O sea, es algo que va a lo largo del tiempo y que no es algo tan cerrado como un proyecto. Entonces, bueno, sí que es cierto que te tienes que adaptar a cada cliente. Hemos probado de todo y además nosotros nos encontramos con la situación que contactamos con clientes previamente a desembarcar en un cliente y tenemos que ser muy, bueno, pues políticamente correctos y realmente ser humildes cuando te invitan a una casa a ayudarles a hacer gobierno del dato. Entonces, sí que chocamos muchas veces con esa diferencia generacional, esa diferencia cultural, esas diferentes velocidades que tienen las empresas internamente, departamentos que van muy veloces o departamentos que van al revés. Es la tónica general, el tamaño de la compañía, el negocio a que se dedique, todo. Entonces, es ese traje a medida. Es cierto que no puedes ir y decir, oye, mira, a ti te va a ir Agile fenomenal, porque lo mismo te la pegas. Entonces, sí que es cierto que estamos todos metidos en ese mundo de la inmediatez. Es decir, queremos lo más inmediatamente posible resultados medibles, mejoras, obtención de valor, pero hay que mirar primero a la adaptabilidad al cliente, al negocio. Entonces, bueno, es cierto que hay que ser ágil. Hemos visto en una presentación que Sabia, ¿no?, que habían hecho su propio modelo Agile, que a lo mejor lo tienes que hacer y que lo tienes que hacer visible a la alta dirección. Pero sí que es cierto que puedes llegar a un cliente y que te diga, no, mira, yo quiero un waterfall de toda la vida, a mí
Es más, en la propia oferta ya me dices, vas a estar tanto tiempo, o 12 meses, 18 meses, me haces un Gantt, ¿vale? El de toda la vida, y ya me vas poniendo aquí cosas, ¿vale? Luego ya la realidad será otra. Pero sí que es cierto que el Agile es una cosa más dentro del abanico que tienes que tener a nivel de gobierno del dato, de las mejores maneras de conectar con tu cliente y conectar con su negocio y de impulsarle y buscar esos momentos tractores con casos de usos o iniciativas transversales o que sean realmente innovadoras, ¿vale? Así que, bueno, esa es mi visión de esa realidad que nos hemos encontrado nosotros, de que pueden ver un modo Agile, pero aplicado a otras cosas, no aplicado, por ejemplo, al gobierno del dato, ¿vale? ¿Estaba involucrada la alta dirección? Sí, sí que estaba involucrada. O sea, era un tema más cultural, ¿no? Era todo tema cultural. Entonces, bueno, la visión que tenían era mucho más tradicional y mucho más, más a largo plazo. O sea, no con visión de proyecto, sino un cambio completamente sistémico en toda la compañía. Al ser un cambio completamente sistémico que mueve todos los pilares de la compañía, ese plan de transformación de gobierno del dato, no lo veían como algo que tuvieses que abordar de forma agile, sino más pausadamente, más a pequeños equipos, que sea permeable, como la transmisión de un virus. Es decir, ir tocando poco a poco a la gente y que esa gente fuese además transmisor dentro de su propia compañía, ¿vale? Así que, bueno, esa era la visión que nos daban. Lo importante de no meter el Agile con calzador, ¿no? Efectivamente, es que lo veían al final como algo que está de moda. Pues venga, Agile, Continuous Integration, Continuous Delivery, Kaizen, todos los hemos escuchado. Entonces, bueno, decían, mira, no vayamos por ahí porque esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Muy bien, muchas gracias. Tony, te toca. ¿Qué nos cuentas acerca de aplicar el mindset Agile en las fases más tempranas de un programa de gobierno del dato, o sea, en la definición de la estrategia y el diseño de todo eso, versus la operativización? Es decir, cuando ya tienes todo definido, lo has montado sobre un caso de uso y ahora te toca llevarlo al próximo nivel para que permee en toda la organización. Pues, mira, te voy a decir, me gusta que me hagas esa pregunta, porque creo que tengo un caso que vivimos hace aproximadamente 4 o 5 años en el que aunamos las dos cosas. O sea, contactó con nosotros un cliente que había realizado un proyecto de definición del modelo de gobierno, habían estado 6 meses trabajando en un proyecto 100% papel y habían creado una oficina de gobierno con 6 personas internas aproximadamente y nos llamó y nos dijo, oye, mira, tenemos un proyecto de gobierno, son unas 150 páginas, ¿vale? Que las tenemos aquí en un cajón de momento. Tenemos a 6 personas que están trabajando con unos 5.000 términos de negocio y van haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, digo, oye, ¿y habéis pensado en aplicar Agile? Dices, ¿cómo? ¿Agile? ¿En gobierno? ¿Y esto cómo se hace? Entonces, al final, lo que hicimos fue algo tan sencillo como lo que creo que a fecha de hoy estamos haciendo todos. O sea, analizamos cuáles eran los casos de uso, cuáles eran las dolencias principales que tenían, detectamos que había un tema importante de regulatorio que no estaban cumpliendo y es el fichero RDA que se manda al Banco Central Europeo, ahora una compañía del sector real estate, donde para lo que es el tratamiento de este fichero de información, son unos 170, 212 términos de negocio, pues se tardaba alrededor de 3 meses, pasaba por 20 departamentos en 8 Excels diferentes y al final acababan teniendo pues multas de regulatorio. Pues, si cogemos esto, cogemos el modelo de gobierno que ya habéis definido y hay un buen trabajo hecho, es una buena base, pero empezamos a interactuar con él.
vemos de toda la oficina qué perfiles, dentro de lo que hablamos siempre de la capacitación de perfiles, etcétera, pues podemos utilizar y creamos un equipo mixto, porque el objetivo de esto es no que nosotros lo sepamos hacer, sino que la propia compañía realice este cambio cultural. Y empezamos a trabajar en este formato híbrido agile, tanto con equipo externo por nuestra parte como por equipo del cliente, focalizado en este caso de uso, en estos términos de negocio del fichero de RDA. Y empezamos a trabajar, a iterar, a explicarles a los usuarios de negocio cuál es su función de Data Owner, cuál es su función de Data Steward. Y aquello, pues bueno, empezamos a segmentar, empezamos a coger la parte de dominios de datos que tenía cada Data Owner, a definir sus reglas de calidad, a crear un repositorio que empezó en Excel y acabó integrándose en una herramienta de mercado, etcétera, etcétera. Pero empezamos en pequeñito y fuimos haciendo. Y esto llegó al comité de dirección. Total, que de este inicio, de alguna manera caótico, en la situación en la que llegamos, y subíamos semanalmente a reportar al CEO, aquello cogió velocidad de crucero importante y acabamos implementando incentivos a los Data Owners y Data Stewards para conseguir cerrar todo el ciclo de ese caso concreto, ¿vale? A partir de ahí, seguimos evolucionando con otros dominios de datos. Entonces, todos estos 5.000 términos acabaron segmentando en iniciativas con squads, como comentaba el compañero de Sabia anteriormente, donde cada mes nos poníamos el objetivo de que cada uno de los ámbitos tenía que tener un grado de completitud en calidad, en completitud del diccionario de datos, del catálogo, en trazabilidad de linaje, etcétera. Y, como decías antes, o sea, apoyado por la dirección general de la compañía y avalado, o sea, no es te apoyo, golpecito en la espalda, te apoyo y tenemos unos incentivos ya no solo orientados a los KPIs, que son los que suelen tener las compañías, sino también a los DQIs, a los Data Quality Indicators. Entonces, yo creo que es un caso, yo creo que no nos viene como anillo al dedo de, oye, ¿cómo puedes pensar en pequeño? ¿Cómo puedes incentivarlo realmente desde el comité de dirección? Y luego, si queréis, cuando cambiemos de rol, os explico qué pasó después, porque es interesante. Gracias. Oye, Rubén, nos ha venido tu presentación de Sabia como anillo al dedo, macho, para esto, ¿eh? Es la referencia, la referencia. Sí, tal cual. Vale, pues Marta, cuéntanos, tú que lo has montado desde cero en una compañía que no sabía muy bien qué era esto, desde un punto de vista de retos que tuviste que enfrentar, sobre todo con ese mindset agile que tú propones, ¿no? ¿Más? Ah, perfecto. Pues algo revolucionario, porque además fue, no solo lanzamos el gobierno, sino que encima pues lanzamos una oficina, lanzamos un mindset agile, nos convertimos en una figura extraña, ¿no? Que aparecía de repente en una compañía bastante tradicional y donde decíamos, bueno, traemos ilusión, ¿no? Traemos aquí un poco gestión del dato. Traemos sueños, queremos que soñéis, ¿no? Que os imaginéis qué se puede hacer con el dato, qué os gustaría que os ayudara en vuestro día a día, pensar más allá de mejora de procesos, meterlos en recursos humanos, meterlos en logística, soñar, ¿no? Y de ahí salieron pues esos quick wins, ¿no? O esos casos de uso que al final se tradujeron pues en una matriz de dificultad y valor, que es al final lo que nos da esos quick wins, cómo con el mínimo esfuerzo consigo el máximo valor. Y complicado fue porque Agile se entiende como lo tengo todo ya y rápido. Y yo recuerdo en el primer sprint, ¿no? Ahí con todos los stakeholders esperando, pues bueno, el gran prototipo y dices, bueno, pero ¿me entregas esto solo? Ya, pero es que estamos entregándote valor en las 2 primeras semanas del proyecto. Luego se enrolaron. Y lo divertido un poco también del Agile, que a mí es una de las cosas que me encanta, es que lo que tú tienes pensado de inicio, como ese proyectazo y con esas cajitas, de repente el hecho de iterar, te das cuenta de que empiezas, sobre todo, cortando muy pequeñito, entregando ese valor y diciendo, pues a lo mejor el camino o el prototipo que me había imaginado no es donde tengo que ir, ¿no? Porque al usuario, al entregarle algo, dice, pues es que ya no quiero aquello, ahora quiero esto, ¿no? Y yo recuerdo en el lanzamiento, pues uno de los Scrum Masters ahí que me encantaba, que decía que cuando lo que estás construyendo se parece demasiado al prototipo que tenías inicialmente, es que no estás aplicando Agile, ¿no? Porque no estás involucrando a los usuarios, porque no estás haciendo el ejercicio de pensar, ¿no? De ir un poco más allá. Así que, bueno, retazo. Y al final es un cambio cultural, no es un sprint planning, no es una daily,
si lo implementas de esa forma vas a fallar, porque al final estás metiendo en calzador algo. Es pensar en, oye, hagamos el ejercicio de dar valor, de iterar, de dedicar el esfuerzo a donde tiene que ir, ¿no? Al valor, no a lo importante, que leía hace poquito, ¿no? Y cómo esa mentalidad pues va entrando en todos y se aplica al gobierno y se tiene que aplicar pues bueno a toda la compañía, y al final pues algo que se inició en una oficina del dato, ¿no? Pues se acabó planteando toda la compañía. Y bueno, y ahora estoy en una compañía que ya es 100% digital, donde ya cuando el mindset ya viene desde arriba, ¿no? Todo lo que viene desde arriba siempre es mucho más fácil, ¿no? Y muy difícil, siempre es difícil. Y frustrante, ¿no? Lo que estamos aquí siempre lo decimos. Así que la Agile ayuda. Sí, sí. No, me ha parecido además súper importante lo que has comentado de involucrar al usuario, porque es justo una de las cosas que siempre dice el Mindset Agile. Oye, involucra al usuario, al que al final va a obtener el valor desde el principio, entregarle valor poco a poco, etcétera, etcétera. Y es una de las cosas que tradicionalmente nunca se ha hecho con el gobierno del dato. O sea, que el gobierno del dato siempre ha sido, no, pues aquí, venga, CDO oficina del dato o IT, si todavía no se ha llegado a ese paso, y venga, políticas, procedimientos, y ahora todo el mundo a cumplir esto. Claro, cuando llega eso a los usuarios dicen, ¿perdona? Pues romper con eso me parece clave, sí, sí. Sí, es muy complicado porque cuando hablas de gobierno es como lejos, ¿no? O sea, sí tienes que gobernar y yo estoy de acuerdo en que gobiernes, pero no me hagas de las cosas y al final también intentar, comentaba ya por siempre nombrar a Sabia, ¿no? Ese gobierno va a divisar. Es mucho más fácil, ¿no? Mercedes, te toca. ¿Qué nos puedes contar de experiencia positiva de aplicar lo que sería un plan director tradicional versus un backlog con sus sprints, metodología ágil? A ver, yo primero de todo sí que me gustaría decir que la concepción del governance de datos o el gobierno del dato, al final en las compañías tiene que servir para marcar las reglas para que realmente el dato genere valor, ayude a tener, digamos, o a minimizar riesgos o a generar nuevos ingresos. O sea, pero por eso ahora apuntabas, es fundamental el que el área usuaria esté metida, porque es el que va a identificar la generación de valor. La frase está, y no soy muy de frases, ¿no? De que el gobierno del dato tiene que ser por convencimiento y no tanto por imposición. Es verdad que en el sector más regulado, podemos decir banca, pues era lo que tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Se creaba la función de CDO también por un tema de tiempos, ¿no? Aquí tampoco vamos a demonizar a los CDOs de entidades financieras, pero es verdad que había que cumplir, había poco tiempo y lo que tenían que hacer era articular y definir procedimientos y hacer cumplir, ¿vale? Porque si no, pues era un tema complicado. Pero sí que es cierto que la concepción de gobierno de datos, y me lo he encontrado en clientes, es esa concepción. Para mí la concepción, más allá de las ceremonias, de los squads, de todo, es un proceso que al final tienes que involucrar a las personas que tienen que decir algo sobre el proyecto, es decir, todas las capacidades, luego las áreas usuarias son fundamental, y se tiene que visibilizar en un corto espacio de tiempo, o sea, tiene que ser visible. No tiene, o sea, un proyecto de este tipo tampoco puedes abarcar todo el gobierno del dato de una compañía, por eso hay que establecer esos dominios estratégicos que van a generar ese valor. Y luego tienen que ser visibles, tienes que ir haciendo el operativizar todos esos procedimientos, se tienen que visibilizar, ¿vale? Y obviamente pues vas a tener que iterar, ¿vale? Porque estamos hablando de compañías, me da igual que sean grandes, medianas y pequeñas, utilizan una serie de datos, que además esos datos son compartidos entre diferentes departamentos y que pueden tener significado diferentes y los tienes que hacer que se hablen, que lleguen a consenso, y esa es la función del CDO. Entonces, para mí esa es fundamental. Para mí es que, independientemente de que luego digamos es metodología ya el pura y dura, pero sí que desde esas dos concepciones era un poco lo que quería comentar. Tu pregunta, pues en lo que es en esa utilización, digamos, es verdad que vas a clientes y hemos tenido en el que haces un diagnóstico, en el que estableces a través de, oye, pues tu punto de situación versus un modelo de madurez que hemos hecho ahora recientemente, y estableces un plan director, pues, esta es la hoja de ruta.
pero yo para hacer el despliegue siempre recomiendo, siempre considero que hay que hacerlo a trocitos. O sea, tienes que montar, pero digamos lo que es toda la cadena. También la parte de tecnología, ¿no? De la solución que ayuda a gobernar esos datos y a eficientar, digamos, todo este proceso de una manera absolutamente integrada. Es verdad que no puedes empezar, desde mi punto de vista, como hay algunas entidades, comprando la herramienta antes de establecer, digamos, esas reglas del juego, pero sí que cuando vas ya, digamos, teniendo cierto tamaño, cierta capacidad, porque si no, el Excel pues, puede ayudar un poquito en los inicios, pero enseguida es un horror, ¿vale? Pues sí que ya hay que seleccionar una herramienta que te permita integrar todo eso. Entonces, sí que como plan director que apuntabas, más tradicional, más waterfall, pues sí que te vale para determinar cuáles son los hitos o los proyectos relevantes que tienes que acometer, pero la forma de acometerlo hay que ir haciéndolo por, pues como en cada entidad, en algunos la aproximación es por dominios de datos o por datos estratégicos que hayan identificado en su plan estratégico y que genere ese valor a corto, porque obviamente el dinero también es finito y esto al final pues es recursos, es coste y demás. O pueden ser por otro tipo o pueden ser una aproximación por informes, donde tú identificas una serie de métricas, a lo mejor aquí desde un punto de vista regulatorio y puedes ir abarcando, pero digamos siempre en modo, vamos a decir, cuando digo trocitos o según la terminología ya pues puede ser en el que sí que están participando e interviniendo, me da igual a través de workshop, a través de reuniones, todos los ámbitos o todas las áreas que tienen que estar en esos grupos de trabajo porque se necesitan esas capacidades, ir trabajando. Importante luego, obviamente, para ir viendo el avance, el tema de medirlo, o sea, fundamental, ¿no? De ahí los KPIs, de todo esto. Pero has nombrado banca, sector quizá donde el plan director suele funcionar mejor. ¿Y qué otros sectores dirías tú que funciona mucho mejor convertir ese plan director más típico en un backlog con un montón de historias de usuario? En banca también hablan de metodología o hablamos de metodología Agile, pero son aproximaciones, ¿no? Porque hay veces que lo que tratas es meter por calzador y yo estoy de acuerdo que cada compañía tiene su cultura, aunque hay principios, insisto, en la aplicación de gobierno del dato que para mí, aunque no sea una metodología pura Agile, es fundamental, o sea, lo que comentaba, ¿no? Muy bien, gracias. Marcos, tu turno. Cuéntanos un poco acerca de definición de políticas y procedimientos y qué diferencias ves tú de hacer esa definición de una forma más tradicional, es decir, defino la política entera cubriendo todos los casos de uso y la publico, o hacerlo de un punto de vista más ágil, más incremental, ir cubriendo poco a poco. Y sobre todo, ¿qué retos crees que trae eso a una organización? Gracias, Mario. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos en gobierno de datos es mantener un balance entre qué tanto haces una reorganización de la casa, dictas esas políticas, trazas la cancha en la manera como los datos se van a manejar, se van a compartir, en cuanto a qué significa un dato para toda la organización. Y versus cuánto explotas al dato, ¿no? Entonces necesitas mantener ese balance entre ser un ente regulador y facilitador también y un ente que ayude a explotar ese dato. Las políticas te van a ayudar a hacer eso, a trazar esa cancha, pero tienen que venir en un orden que tenga sentido en cuanto a qué es lo que quiere la organización. Y eso muy en línea de lo que comentaban anteriormente los compañeros. Nosotros siempre lo vemos desde un punto de vista, cuando abordamos el trabajo con cada una de las entidades, nuestro primer paso es hacer una medición de madurez. Empleamos un framework de medición de madurez, vemos sus capacidades en gente, en datos, en persona, en procesos, cómo holísticamente se está manejando al dato como un activo en la organización. Y en base a ello definimos una estrategia. Y la estrategia es la que nos dice a nosotros qué queremos lograr, hacia dónde queremos ir.
¿A qué proceso le vamos a poner más fuerza versus a otros procesos? Porque obviamente lo aterrizamos a la realidad de cada organización. Y esa estrategia nos dice, mira, en esta organización tenemos que trabajar muchísimo más en calidad de datos. En esta organización hay que darle más fuerte a un cambio cultural. En esta organización necesitamos, tal vez por su naturaleza, un componente regulatorio más fuerte. Entonces, en base a esa estrategia nosotros definimos cuáles son los caminos que tenemos que atacar y tratamos de hacerlo lo más ágil posible en el sentido de que sea una estrategia dinámica, un documento vivo, como lo llamamos, y no una estrategia que se quede en un papel nada más por cumplir. Tiene que ser en realidad una estrategia que responda a lo que quiere la organización en ese momento y que sea lo más ágil y adaptable a la realidad cambiante de cada organización. Entonces, esa estrategia es la que nos va a decir a nosotros, mira, este tipo de políticas, procedimientos tienen que dictarse y tienen que normarse. Este tipo de trabajos tienen que mejorarse o este tipo de procesos han venido siendo manejados de forma empírica por muchos años y tienen que cambiar a manejarse de una forma estandarizada, homogénea. Eso nos ha costado mucho. Nosotros venimos de un grupo de empresas financieras y de seguros y cada una de ellas tiene una madurez y una realidad diferente. Han venido trabajando de forma independiente y las estamos empezando a hacer que trabajen como hermanos dentro de un grupo. Hay que homogenizar tecnologías, hay que homogenizar mecanismos de trabajo, metodologías, hay que compartir conocimiento, que es clave dentro de lo que nosotros estamos manejando, la gestión del cambio y la gestión del conocimiento. Entonces, creo que el manejo en relación a tu pregunta, el manejo o el enfoque que le damos a esas políticas viene muy asociado a la estrategia de la organización. Y esos documentos vivos, como hablas, procedimientos y políticas como documentos vivos, ¿en qué momento tú crees que no podrían funcionar? ¿O en qué contexto crees que no podrían funcionar? El momento que dejarían de funcionar es cuando no responden a la realidad de la organización. Y cuando hablamos con los CDOs de cada organización, les decimos, claro, esa es su primera responsabilidad. Es como el mapa de un arquitecto, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu estrategia? Porque el gobierno del dato no puede ser visto o no puede manejarse como un proceso operativo, es un proceso estratégico. Y lo primero que tienes que tener bajo la mano es tu estrategia. ¿Qué es lo que quiero hacer con estos datos? ¿A dónde quiero llegar? Y esa es la realidad de la organización en ese momento. Entonces, ¿cuándo deja de cumplir? Es cuando no refleja la realidad de tu organización. Muy interesante eso, sí. Muchas gracias. Rubén, ¿qué quieres? ¿Happy Path o hablar de sufrimiento? ¿Estás en el lado malo? Sí. Venga, pues te toca el lado malo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Hablando del lado malo, yo creo que las cosas son ni blancas ni negras, ¿no? Lo mejor es el gris. Estoy muy de acuerdo con Marco con lo que decía, ¿no? Hay que ver dentro de la organización qué ámbitos, ¿no? de gobierno del dato, de data management, aplica ejecutar un enfoque agile y en cuáles no. A lo mejor en un enfoque, como decía mi compañero de Everis, en el que vas gestionando metadatos, glosario, diccionario, la parte de calidad, pues tiene más sentido irse comiendo la tarta, ¿no? de cacho en cacho y poquito a poco, ¿no? Por casos de usos analíticos y demás. Sí que creo que también hay ámbitos que requieren un enfoque más tradicional, ¿no? O sea, lo que es la definición de unos procesos homogéneos y unas normativas y unas guías que estos equipos de Agile luego puedan operativizar, como decía Merche, a nivel de despliegue operativo en las organizaciones, creo que es la clave, porque si no, al final tienes un montón de squads, muchos equipos Agile, pero cada uno trabajando de una manera y sin homogenizar, ¿no? Entonces, al final, provocas lo que siempre hemos intentado oír en la parte de gobierno del dato, que es un poco la generación de silos de información, ¿no? Luego, otro tema clave que creo que en Agile todavía no se ha conseguido, ¿no? O por lo menos en la aplicación de gobierno del dato no se ha conseguido, es la medición del valor. O sea, creo que es clave medir el valor que aporta el gobierno del dato o el data management a la organización, ¿no? Y vincular esos KPIs que se definen a nivel de gobierno con KPIs de negocio, ¿no? Porque al final el negocio es el que manda, todos lo sabemos, y al negocio no le puedes explicar que espere
al siguiente sprint, porque obviamente el negocio manda y lo necesito para allá, ¿no? Entonces creo que la clave es buscar una sinergia y buscar doble velocidad, ¿no? Y ámbitos como la seguridad, la privacidad, etcétera, más regulatorios o más tradicionales, darles un enfoque más tradicional, y ámbitos más de analytics, big data, temas de calidad del dato, pues asociarlos a casos de uso analíticos y asociarlos y buscar quick wins, como decía Marta, ¿no? Es clave, ¿no? Para poder demostrar el valor a una organización cuando estás planteando una iniciativa de gobierno, tienes que enseñarle cosas al día siguiente, porque si esperas, y este es mi ejemplo de cliente, si esperas mucho tiempo a aportar valor porque estás en el 19º sprint y todavía no he visto nada definitivo, pues probablemente en el 18º pierdas al negocio y el negocio no va a esperar por la parte de gobierno del dato, ¿no? Entonces, creo que lo ideal es tener, como decía Marco, una hoja de ruta, unos procedimientos y unas políticas definidas a nivel un poquito más tradicional, y luego la operativización, es decir, lo que es aplicar glosario, diccionario, los elementos de gobierno del dato, sí aplicar un enfoque más agile, porque si no, obviamente, es imposible llegar a todo el perímetro de datos de las organizaciones. Me quedo con lo que has dicho de al negocio no se le puede decir no espérate al sprint que viene. Totalmente. ¿No crees que hay también una pequeña parte de educación de, oye, ¿qué es el Agile? ¿No? Igual te compensa, o sea, intentar explicar, igual te compensa mucho más esperarte al sprint que viene que no destrozar toda la planificación. Que aunque sea Agile no significa que no planifiques. Agile significa que lo partes un poquito más, ¿no? Totalmente, pero ligando con la parte de gestión del cambio que dices, al final los equipos autocontenidos, ¿no? La estructura Agile de todos tenemos las mismas capacidades y demás, tampoco creo que sea el enfoque correcto, ¿no? Porque si yo voy a lanzar una iniciativa de calidad del dato o de temas de datos maestros o de temas de interoperabilidad, quizá necesite perfiles específicos a nivel central que me ayuden a esos squads a nivel distribuido. O sea, si yo todo lo tengo distribuido y no tengo una función de gobierno, un CDO central que ponga unas normas, homogenice los procesos y marque unas metodologías, al final, por muy rápido que vayas, que insisto, hay que saber medir el valor, al final el negocio es el que paga la fiesta del gobierno del dato, yo creo, ¿no? Es al final el que pone los recursos, el que le ve la importancia y al que tienes que tener involucrado, como decíamos desde el principio, ¿no? Porque al final tener un glosario por tener, creo que estamos de acuerdo todos en que tampoco tiene sentido. Tener un diccionario por tenerlo tampoco. Y la tecnología es un acelerador. Entonces, creo que al final tenemos que buscar todos, pues, conseguir un retorno mayor para el negocio, que surjan nuevas oportunidades, que surjan sinergias en la compartición de datos entre las propias áreas de la compañía. Y para eso yo creo que sí que es bueno contar con algunos principios o algunos ámbitos de gobierno desde un enfoque más tradicional. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos roles. Javi, Happy Paz, cuéntanos algo bonito. Hemos estado hablando bastante de gestión del cambio, personas, procesos, políticas, procedimientos, etcétera, etcétera. Y justo ahora al final empezamos a tocar la pata de tecnología, ¿no? Que siempre decimos que el gobierno del dato no va de tecnología, que la tecnología al final es un facilitador, un acelerador, etcétera. Cuéntanos alguna experiencia positiva de haber aplicado el mindset Agile a la implementación de herramientas que ayuden al gobierno del dato. Bueno, vamos a ver. Como antes me había tocado el papel de enano gruñón, tampoco me lo toméis en cuenta lo que he dicho antes, ¿no? O sea, nosotros somos los primeros que intentamos implementar de manera Agile. Entonces, bueno, lo han dicho el resto de mis compañeros, ¿no? De mesa, de panelistas. Al final hay cierto tipo de disciplinas de gobierno del dato que sí que se pueden implementar de una manera ágil y de esa manera de dar inmediatez y dar valor al cliente. Entonces, bien por caso de usos estratégicos, que aporten valor, incluso generar un retorno de inversión. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer, lo hace todo el mundo,
es clasificar qué casos de uso tienen el mayor retorno de inversión y que esto te genere una estructura de autosoporte para tu propio gobierno del dato. Entonces, tienes un Data Hub que te permita mantener la maquinaria en funcionamiento y ese motor en marcha constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que realmente un caso bueno, ¿vale? Pues observatorios de datos o Data Hub de datos que permitan de manera acelerada, o por ejemplo en banca, ¿no? Esos sandbox de datos regulados, que son esos campos de juego con datos que tienes una manera rápida y fácil de acceder a ellos y de manera gobernada, en el que cuando tus data science han jugado con ellos, te dan un retorno de valor muy rápido y te permiten ponerlos en producción muy rápidamente. Y todo esto de manera gobernada y desde un mismo sitio. Entonces, esto sí que es un caso de éxito que ocurre en todos los clientes que tienen un grado de madurez ciertamente ya un poco elevado, ¿no? Llegar ahí es un camino arduo, pesado, tienes que acompañarlo con otros elementos, pero sí que es cierto que quiero decir varias cosas, ¿vale? O varias historietas. Una que me ha venido a la mente mientras hablábamos es que en un cliente, cuando hablamos con ellos, nos dijeron, mira, el problema que tenemos es que no sabemos ni lo que tenemos. O sea, no tenemos ni idea. Dice, pero ni idea. Ni cómo está. Bueno, ese es un denominador común. El poder facilitar a los clientes, es decir, esto también es de libro, ¿vale? Minimizar las reuniones. ¿Cuántas reuniones hay? Sí, miles. O sea, el poder dar ese autoservicio a los clientes, que puedan saber dónde buscar los datos, en qué estado están, con qué fecha tienen, qué vigencia tienen. Todo eso, al final, se reduce en tiempo que ganas. Y eso, al final, se traduce en valor y en dinero que te ahorras. Entonces, casos de éxito, pues muchos alineados en ese sentido, en que gobierno del dato es un facilitador, pero sí que tiene el estigma, porque lo tiene, de que cuando hablas de gobierno del dato, lo primero que te ven es, vienes a auditarme, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, y eso no es así. Yo muchas veces utilizo, o sea, las descripciones pomposas de gobierno, que son muy largas. A mí me gusta más tirar por algo filosófico y digo que una frase de José Saramago que dice que el caos es un orden por descifrar. Y es que tenemos un caos de datos tremendo, pero que si lo descifras te da grandes claves. Y para poderlo descifrar necesitas tenerlo gobernado, necesitas tenerlo ordenado, ¿vale? Así que, bueno, creo que nosotros que venimos de una casa en la que pronto vamos a cumplir 100 años, tenemos datos muy antiguos, estructurados, semiestructurados, no estructurados, en diferentes sistemas, 120.000 usuarios o 120.000 personas, clientes por todos los países. O sea, es que si no tienes algo de orden, te pasa eso. No sabemos ni lo que tenemos. Entonces, estás abocado a tener lo que tener organizado. Lo tuyo era el happy path ahora, ¿eh? Bueno, pero el trasfondo es bueno. Ha entrado. Gracias. Moi, sigue con tu historia de antes, venga, que nos has dejado con las ganas de ver la parte mala. ¿Se oye ahora? Vale, perfecto. Vale, respecto a las historias no tan bonitas, yo creo que también es muy importante contextualizarlas, ¿no? Como bien decías, porque a ninguno nos pegamos un tiro en el pie voluntariamente. Yo viví en primera línea de batalla lo que era implementar el gobierno del dato desde cero en una gran compañía. Creo que también dentro del contexto hay que marcar de dónde nace la iniciativa de gobierno del dato, ¿no? La iniciativa de gobierno del dato, que en ese caso estaba debajo, digamos, de la dirección financiera, no estaba dentro de una dirección de estrategia o digital como había.
El contexto, muy simple y probablemente muy común a varios de los que estamos aquí, es una migración a un ERP. No vamos a cambiar el antiguo Legacy, nos vamos a ir a la nueva superplataforma maravillosa y futurista. Y claro, creo que el quid de la cuestión estuvo en mezclar churras con merinas. Es decir, lo que tú necesitas para una migración de datos, ese quality assurance de la calidad del dato que vas a migrar para un proyecto, para una plataforma, es totalmente diferente de lo que persigue el gobierno del dato per se. Que como antes decía, el gobierno del dato pues esta cara oculta, es este facilitador. Realmente, y aprovechando que estamos un poco bajo el paraguas de Dama España aquí también, el propio Dama nos dice que el gobierno del dato está, además creo que es en el capítulo 1, hay como una representación piramidal y lo pone como parte de la fundación de la pirámide, ¿no? Es decir, es donde se basa todo, o en el Dama Wheel, que está, digamos, en el centro de la rueda, ¿no? El gobierno del dato al final versa sobre convencer, no vencer, ¿no?, a ese público no técnico de que tienen que hacerse responsables y a cargo del dato. Y esto es algo no para un proyecto de tecnología, sino esto es algo para inocular en la compañía. ¿Cuál fue el problema? O no problema. ¿Cuál fue el enfoque que se le dio? Un enfoque pensando en el proyecto. Por supuesto, los miedos de que te falle el ERP cuando vas a salir, que no puedes facturar, que no funcionan los procesos, que hay datos inconsistentes, son tremendísimos. Entonces lo que se propuso fue nada más y nada menos que comenzar la operativización del modelo de gobierno sobre todos los objetos de datos que tenía el nuevo ERP. Esto se tradujo en torno a unos 130 objetos de datos con Data Owner y Data Steward de nombre y apellidos, muchos eran comunes. Hablamos de unos 60 involucrados como Data Owner o Data Steward. Y además, el contexto de la compañía es una compañía en el que no es una compañía nativa digital, no es una startup, la toma de decisiones lleva una cadena de mando muy marcada. Entonces, hasta que tú llegas a ese futuro Data Owner a explicarle qué es el gobierno del dato, por qué es importante el dato, por qué es importante definir un modelo de gobierno y quién va a ser él dentro de este modelo de gobierno, os podéis imaginar la cantidad de reuniones, volviendo un poco a lo que decís de la reunionitis, que esto dilata longitudinalmente la implementación y la operativización del modelo, meses. Cuando el enfoque que se le intentó dar, o que intenté, pero donde manda patrón, ya sabemos todo, era, a ver, la columna vertebral de nuestras operaciones son clientes, productos y proveedores. Tipicazo. Recetas por ahí que tenemos una parte de supply chain importante. Vamos a centrar el tiro aquí, en la compañía, en paralelo. Estos, que van a ser los futuros de la compañía, no los temporales para el proyecto, van a participar como primer piloto, como primera prueba de su responsabilidad del dato en el proyecto y luego vamos a seguir con el resto, pero vamos a dejar esto bien asentado y no mezclemos. Y lo que aprendamos, lo que nos equivoquemos pronto, luego lo vamos a enseñar al resto de objetos, al resto de dominios de datos, ¿no? Yo creo que es significativo, un contexto muy tecnológico y pensar en un proyecto tecnológico, no pensando en la cultura de la compañía o en el BAU de la compañía. Dos, creo que también tiene mucho que ver, y esto creo que es un ámbito para elevar la reflexión, y se ha discutido mucho, que es de dónde cuelga la misma función, ¿no? Porque al final marca mucho el enfoque práctico, el enfoque teórico o el enfoque instantáneo que se le quiera dar a la solución. Me quedo sobre todo con el aprendizaje, ¿no? Que dices, oye, se intentó hacer esto, se vio que no, se cambió a esto, y eso también es un poco lo que promueve el Agile, ¿no? O sea, aprende rápido de los errores, itera, muévete, cambia el enfoque y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que decía un poco antes Marta, ¿no? Que si lo que construyes se parece demasiado a tu prototipo inicial, es que no estás aplicando Agile.
Me quedo con esa parte. Bueno, realmente fuimos por el camino de Big Bang, todos a una y vamos todos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que sí nos sirvió fue para garantizar que rollout tras rollout a la nueva plataforma, que sí hubiera una conciencia en torno al dato muy importante. De hecho, los comités previos del proyecto, cuando no estaba el informe de calidad de datos, no había comité. O sea, era una parte importantísima para entender si el dato que estamos introduciendo en la nueva plataforma tiene la calidad suficiente o no. Pero sí que es verdad que sirvió a modo de macro ejemplo, porque es un proyecto enorme, entender que el dato es parte del negocio. De hecho, alguna historia de terror también hubo entre medias, que no hubo un equipo de datos para garantizar este quality assurance de la calidad del dato, y luego hubo grandes dolores de cabeza y también sirvió para aprender, eso sí. Pero bueno, al final del día tardó más tiempo, yo creo que es como un motor diésel, ¿no? Tardó mucho más tiempo en llegar todo el modelo de gobierno a nivel de operativización. Ya se quedó implementado, el reto realmente se quedó, que es cuando yo ya me vine, en cómo tú mantienes una estructura de 40 o 50 data owners con un equipo central de gobierno pequeño, ¿no? Que también tiene que, o sea, yo creo que es el reto que tienen mis antiguos compañeros y bueno, yo creo que satisfactoriamente lo cumplirán, pero hay que tenerlo en cuenta también. Muy bien, muchas gracias. Marta, te toca. Ha hablado también muy importante el tema de la cadena de mando y de la toma de decisiones. Cuéntanos por qué debería de estar bien introducir dailies en paralelo con los comités típicos de gobierno del dato que todos conocemos. A ver, entendiendo el gobierno del dato, más allá de, evidentemente, lo que está como definido, sino en aquellas iniciativas con las que tú vas a trabajar, una daily, estamos hablando de Scrum, luego evidentemente en Agile cada uno aplicará el framework que considere. Hablando de la parte de Scrum, al final una daily es para el equipo de desarrollo, realmente. O sea, ahí el Product Owner poco tiene que decir. El Product Owner lo que te ha dicho es, oye, ¿cuál es la priorización? ¿Cuál es el sprint goal de este sprint? El equipo de desarrollo se pone manos a la obra, ¿no? Y esa daily es el momento un poco de si ha habido algún bloqueo, a ver de qué forma, o si hay algún impedimento o algo que no acaba de estar entendido, pues sí que entraría el Product Owner, ¿no? O algún stakeholder diciendo, oye, estamos bien por aquí, etcétera. Es sobre todo para garantizar que se va a cumplir eso que se ha planificado, ¿no? Que se ha pensado como equipo y que se busca una solución. Ese sería un poco el objetivo de dailies. Pero digo que Agile no implica dailies. Hay que ir un poco, es verdad que en la mayoría de empresas se acaba aplicando Scrum y hay el Daily Sprint Plan y demás, pero no es el mindset Agile, no es eso. Eso es una aplicación, igual que hay un framework de Dama, ¿no? Pero el gobierno del dato va más allá de un framework, ¿no? Pues lo mismo pasa con Agile. ¿Y aplicar eso al día a día de una oficina del dato? Pues es la forma de estar cerca de, como comentaba mi compañero, de estar centrado en la estrategia, en el valor, en no irte por las ramas, a lo mejor, que es muy fácil porque al final el gobierno es tan amplio, parece que nunca finalice, siempre hay algún usuario que encuentra algún problema, ¿no? Y cómo priorizas ese cúmulo, ¿no? Cómo rentabilizas el resultado, cómo focalizas, ¿no? Pues en eso, de esa forma es como ayuda a Agile en ese sentido. Muy bien, gracias. Tony, por allí. Te toca cosa mala. Bueno, pues... Quiero hablar un poco del DataOps. ¿Te atreves? Pregunta complicada, no me la he estudiado hoy. Dispara. O sea, ¿qué retos crees que tiene que afrontar una organización para implementar lo que comúnmente se conoce como DataOps, que aglutina DevOps, Agile y Lean Manufacturing? Bueno, yo creo que aquí es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos con la operativización de modelo de gobierno. Yo creo que a fecha de hoy las herramientas de mercado han ido evolucionando mucho, cada una haciendo foco en la parte que corresponda. Hay fabricantes que son o que cubren
todos los ámbitos, con un producto, con varios, etcétera. Pero yo creo que el hecho de aplicar MLOps y de empezar a utilizar de alguna manera la inteligencia artificial para que todos estos procesos manuales en todo el ámbito de gobierno, el hecho de la detección de nuevos metadatos que se incorporen a tu catálogo de datos definido, el hecho de identificar nuevas o un cambio en lo que son los datos en sí que produzcan una generación de nuevas reglas de calidad que nos afecten al perfilado. ¿Cómo puedo automatizar esto sin tener una dependencia en headcount de los equipos que estén totalmente monitorizando de manera continua qué pasa en las aplicaciones, cómo evoluciona el negocio, cómo evolucionan los datos de lo que son los sistemas transaccionales, de cómo voy variando la estructura de tablas de las bases de datos, etcétera? Yo creo que aquí es uno de los grandes retos en todo el apartado de MLOps, de cómo introducir la inteligencia artificial para la generación automática de todo este crecimiento y operativización del modelo de gobierno. Y en el apartado de Agile, yo creo que forma parte de la integración de esta operativización. Tenemos que introducir los procesos de revisión, que normalmente son manuales, revisar esta automatización para ir garantizando que todo esto va evolucionando de la manera que hemos previsto y que realmente estos algoritmos funcionan de la manera correcta, los métodos de aprendizaje y un poco por esta línea. ¿Algún ejemplo o experiencia que puedas compartir con todos nosotros? Bueno, de esta parte, uno de los retos que estamos encontrando con un cliente en el que prácticamente ha operativizado todo su modelo de gobierno, ya no solo es en esta detección de cambios estructurales y de contenido de los datos informacionales, que esto a fecha de hoy lo tiene, y lo tiene hecho con una aplicación a medida porque en su momento realizó un estudio de mercado y ninguna cubría estas necesidades. De hecho, tenía una conversación hace un par de meses con el CDO y me decía: oye, Tony, yo no sé si se nos ha ido la pinza creando esto a medida, digo, pero esto ahora es un monstruo importante. Pero ¿hay alguna herramienta de mercado que haga lo que hemos hecho nosotros a mano? Porque tengo 80 personas trabajando en la oficina de gobierno y manteniendo esta aplicación. Yo le decía, digo, ostras, a fecha de hoy lo que tenéis no lo tiene ninguna aplicación. Están trabajando en la automatización, pero una vez superado esto, el gran reto es el de la democratización de la información. Es decir, la tengo gobernada, tengo automatismos, soy capaz de generar reglas automáticas, soy capaz de entender los metadatos, de generar un catálogo más o menos automático. Pero, ¿cómo expongo esta información de manera abierta a la compañía? ¿Cómo genero mi Google a nivel de compañía? Quiero ver las ventas de este mes, quiero ver esto. Y yo creo que este es digamos, la segunda derivada de conseguir el gobierno del dato, automatizarlo, implementarlo, etcétera. Vale, ¿todo esto para qué? ROI, medible, con casos de uso, etcétera. Pero, ¿cómo democratizo? ¿Cómo hago que toda esta información gobernada con calidad, etcétera, el último usuario de turno, el que tiene una pantalla plana, pueda acceder a ella? Y este es el reto en el que la empresa de la que estoy comentando se está encontrando a fecha de hoy. Es que ya ha hecho todo lo anterior, es que ya ha automatizado, ya no sé qué. Ahora es, ¿qué hago? Pantalla plana, ODBC, si quieres este dato, te construyo un script que puedas lanzar y obtienes esta información para luego, ¿qué? ¿Exportarlo a Excel y explotarlo? Ostras, tiene que haber algo más. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos donde debemos de avanzar y evolucionar en la parte del gobierno del dato. Muy bien, muchas gracias. Marco, turno de réplica para Tony. Le recojo el guante y te lo paso a ti. ¿Qué le recomendarías a ese cliente para montar esa especie de Google del dato a partir de un modelo de gobierno que ya está operativizado? Hola. Sí, creo que una de las principales recomendaciones en ese caso es que la madurez que va adquiriendo una organización se va midiendo en diferentes aristas y uno no puede crecer desbalanceado. Entonces no puedes estar bien en infraestructura y al mismo tiempo estar mal, no sé, en gobierno o en estrategia o en cómo está tu visión o cuáles son tus roles en la organización y qué tan maduros son esos roles. Entonces, la forma como vamos dándole capacidades a la organización tiene que ir creciendo de manera balanceada. Entonces, sí, en el caso del ejemplo que mencionabas, Tony, yo lo que entiendo es, tal vez lo que faltó es acompañar un poco el crecimiento de las capacidades de los usuarios finales para empoderarse
y estar encima de ese dato, ¿no? Entonces, tal vez tienes la tecnología, pero no lo estás pudiendo explotar de manera correcta porque hace falta empoderarle más a esa persona o hace falta que su rol se haya transformado hacia una nueva manera de trabajar, porque ese es otro problema al que nos enfrentamos siempre. Nosotros podemos cambiar la manera como manejamos los datos, podemos cambiar la tecnología, pero si las personas siguen trabajando igual, vamos a encontrarnos con esos bloqueos tarde o temprano cuando nosotros queremos que haya más bien una libertad, una democratización, que sean los usuarios quienes estén liderando el tema de los datos. Y ese es el cambio complicado, ¿no? El tema de sacar esa cultura tradicional de que, bueno, hay un equipo de gobierno de datos y si hay un problema con el dato, que lo resuelvan ellos. Y no es así. El tema es, los datos son de todos y las personas del negocio son quienes más interesados deben estar en que el dato se encuentre bien. Al hilo de eso, cuéntanos alguna iniciativa con final feliz que haya sido para involucrar a los usuarios de negocio en el programa de gobierno del dato. A ver, un ejemplo que se viene a la mente es, estamos montando ahora un portal de gestión de conocimiento. Entonces, lo que nosotros queremos es que el conocimiento que los usuarios tienen en las diferentes organizaciones sobre cómo hago un modelo o cómo puedo buscar tales datos, cuál es la definición de un dato, lo tengan disponible en un portal donde se pueda utilizar un mecanismo de crowdsourcing, es decir, no va a haber un equipo central manteniendo ese diccionario, sino que es la gente quien comparte sus experiencias y sus conocimientos. Hay un proceso de curación de ese conocimiento, sí, porque hay expertos en cada área que validan la calidad de los artículos de conocimiento, pero tarde o temprano eso hace que la gente muestre qué es lo que ha hecho con los datos, cuáles han sido sus experiencias, positivas y negativas, porque tampoco estamos frenando a mostrar solamente lo bueno. Se puede decir, mira, estos datos no me funcionaron por X razón, o esta definición no es actual, etcétera. Pero entonces te da la capacidad de que ellos se vayan involucrando, vayan participando y vayan compartiendo sus conocimientos y sus expectativas. Entonces eso ha ayudado mucho a abrir la discusión con respecto a qué datos tenemos y para qué los usamos. Mucha gente que te dice, oye, ni siquiera sabía que el dato existía, no sabía que teníamos esos datos en la organización. O esos datos me están haciendo falta y tal vez es un dolor común que entre todos los podemos atacar y podemos solventar esa necesidad de la organización. Entonces yo creo que este tema de la gestión del conocimiento como un habilitador para que los procesos dejen de ser empíricos y pasen a ser un poco más normados y basados en buenas prácticas es clave dentro del gobierno del dato. Muy bien, muchas gracias. Merche, acerca del crowdsourcing que comenta Marco, el crowdsourcing es algo que además también pues el tema del Agile lo promueve bastante y sobre todo entornos colaborativos y demás. Pero, ¿dónde está el límite de un entorno colaborativo? ¿Siempre hay que ir a un entorno colaborativo con reglas? ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva un poco de retos, ¿no? De retos que se enfrentan a un entorno colaborativo? Sí, yo creo que es uno de los retos grandes. Yo creo que lo que es por donde están avanzando las compañías, yo creo que la tecnología nos lo está permitiendo, es todo el poder disponibilizar el tema famoso de la democratización del dato, el tener esas infraestructuras, esos repositorios colaborativos donde al final toda la organización pueda usar los datos de una manera. Pero yo creo que principalmente, yo creo que es una respuesta de perogrullo, el límite te lo pone, digamos, las normativas que te hacen, digamos, el que tengas que tener cuidado. Si estamos hablando de temas de privacy, pues hay una regulación donde para poder, democratizar o hacer un uso general o colaborativo de la información, pues tienes que haber tenido el consentimiento y tienen que utilizarse esos datos con los fines acordados y demás. Es verdad que se te abre la posibilidad de anonimizar ciertos datos, ¿vale? Que te permita, digamos, ahí sí que no identificarlo a persona física, pero sobre todo yo creo que sería el mayor de los límites o de la frontera sería el tema del cumplimiento normativo. A partir de ahí yo creo que es el beneficio que te da este tipo de
soluciones. Y yo creo que es cómo generar valor. Comentábamos antes en las mesas, no sé si era en la primera dinámica. Al final, y esto en un tema de un cliente de un proyecto que hemos tenido, donde el tema del cambio cultural, el tema de hacer que las áreas de negocio, las áreas usuarias vieran la importancia del dato, de cómo generar ese valor, de cómo subir al carro de un proyecto de este tipo de gobierno del dato, porque para que no hacerlo burocrático, para que no fuera una tarea más dentro de las miles de tareas que tienen en su día a día, pues es ver qué otros datos de la organización que no están bajo su visibilidad y bajo su tutela o bajo su conocimiento sí que pueden visualizar y necesitar para generar valor. O sea, aprovechar esos datos que hay en otros ámbitos que ellos ahora mismo no visualizan y tal. Entonces, es una forma, digamos, de generar ese valor, de visibilizar y de subir al carro a otras áreas de negocio que en principio pues sienten cierta reticencia en estar subidos al carro del gobierno. ¿Y qué retos crees que hay a la hora de intentar crear comunidades o squads, que también es algo que mueve mucho el tema Agile, pero involucrando a perfiles diversos? Es decir, por ejemplo, oye, para un proyecto en concreto, de un negocio en concreto, antes se comentaba también, meter gente de datos, meter incluso gente de legal, gente de auditoría, pues gente de finanzas, ¿no? ¿Qué retos crees que se afrontan en ese tipo de escenarios que son por definición son muy Agile, ¿no? Yo fíjate que creo que las organizaciones, si el proyecto que se tiene entre manos, lo que tiene que tener son participantes con las capacidades que ese proyecto requiera. Y si eso es así, lo van a comprar. Porque la gente quiere estar involucrada en un proyecto que al final le va a afectar. O sea, puede haber en algún caso alguien que diga, escurro el bulto porque tengo mucho trabajo y ya lo hará otro y ya me... Pero esto de antes que a lo mejor, mira, ya lo haces tú y ya cuando lo tenga yo que ver ya veremos. Y bueno, por eso ha habido, ya sabéis, en temas de sistemas muchas veces que te ponían responsables de tecnología, en tecnología te ponían aplicaciones que cuando llegaban al usuario no las utilizaban. Algo por el estilo. Entonces, yo creo que en ese sentido, en la medida que ven digamos, que la cultura Agile, o sea, digamos, está imbuida dentro de lo que es la organización y la organización, la alta dirección, pues, digamos, de alguna manera te está impulsando. Desde un punto de vista digamos, de persona que participa en un squad, es que solo es enriquecedor. Si tú eres del ámbito de tecnología y te sientas porque el proyecto así lo requiere con una persona de legal, con una persona de finanzas, solo puedes aprender. Entonces, para mí ese es el reto, el límite, que la gente tenga ganas. Y yo creo que sí, que la gente está en esa disposición. Bueno, depende. Seguramente depende, ¿no? Como todo. Vale. Rubén, cuéntanos algo positivo acerca de la integración, de la gestión de la demanda del gobierno del dato con una filosofía Agile. Hola. Nosotros, siempre que vamos con un planteamiento Agile a plantear cómo se despliega el modelo de gobierno en nuestros clientes, vamos con un enfoque incremental e iterativo, ¿no? Que es un poco dos de las premisas, ¿no? del Agile. Lo primero creo que es tener un mapa de los casos de uso, saber cuál va a ser su beneficio para el negocio, cuál va a ser su coste también, y también cuál va a ser el grado de dificultad, ¿no? que te va a requerir, ¿no? Creo que primero lo importante es establecer una serie de oleadas, ¿no? de casos de uso. Pues estos casos de uso son muy importantes. Soy una empresa del transporte de la energía y para mí es súper importante la sostenibilidad. Y tengo un informe de sostenibilidad que publico todos los años. Pues quizás es un caso de uso sobre el que tengo que poner más foco que un caso de uso de gestión de datos de recursos humanos para mejorar la rotación voluntaria, porque soy una empresa bastante estable que tiene poca rotación, ¿no? Entonces creo que lo importante es no gobernar por gobernar, sino asociar los casos de uso al retorno y al valor de los clientes. Y luego, a nivel de equipos y squad y demás, creo que meter siempre gobierno en los squad es un error, pero sí que creo que hay casos de uso que implican decisión en base a datos que sí que tiene sentido. Si yo voy a hacer un caso de uso o voy a hacer una transformación tecnológica, como antes decía Moisés,
que no solamente es de datos, quizá no tenga sentido que yo esté en todos los momentos, en todas las fases del proyecto de migración. Quizá tiene sentido cuando yo vaya a analizar qué informes va a utilizar mi departamento financiero y en esos casos de uso, en esos informes, sí que me interesa gobernar esos informes. No me interesa, en mi humilde opinión, gobernar datos que nadie va a usar para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Ver qué datos voy a utilizar para tomar decisiones, qué informes son claves para mí y para mi negocio y luego asociar todo el esfuerzo ahí. Y creo que lo importante también es establecer, que también es una de las propuestas que normalmente solemos plantear, diferentes niveles de gobierno, ¿no? O sea, no es lo mismo un gobierno de un dato regulatorio, como antes decía Merche, que necesita su definición, su requerimiento de calidad, su nivel de clasificación, de confidencialidad, etcétera, que un dato que a lo mejor es accesorio, que no es un dato que se tenga en cuenta en el día a día o en los procesos de negocio de la empresa. Igual a eso le puedo establecer un nivel de gobierno más bajo y a otro medio, ¿no? Y así creo que puedes llegar al todo de una forma mucho más rápida. Si vas a conseguir el todo con un nivel de gobierno exhaustivo, con unas premisas de tengo que cumplir esto sí, sí y sí, pues creo que te vas a encontrar con reticencias porque al final el gobierno del dato, y yo creo que todos estamos de acuerdo, al final requiere de esfuerzos tanto de la parte de IT como de la parte de negocio. Y para que ellos pongan esfuerzo, tú necesitas que el valor que le vas a aportar supere al esfuerzo que van a poner. Entonces, creo que el enfoque interactivo, ir por casos de usos e incremental, poner diferentes niveles de gobierno en función de las necesidades, beneficio y coste, creo que es la clave en ese caso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos quedan 12 minutos y para cerrar me gustaría pediros, esto es improvisación, esto no lo habíamos pensado, que cada uno de vosotros resumiera en 2 frases qué parte creéis que tiene buena aplicar el Agile al gobierno del dato y qué parte creéis que no es recomendable. Venga, empieza, Javi, arráncate. Siempre soy el primero, ¿no? Empieza, dale. Bueno, creo que el Agile lo que permite es adaptabilidad. Una adaptabilidad bastante rápida, con retorno y que, bueno, que hemos visto que el mundo del gobierno del dato es tan amplio porque tenemos datos de personas y de máquinas que hay que gobernar y la metodología Agile permite esa adaptabilidad. Otra frase, pues, a ver, déjame pensar. Ahora, una que no recomiendas aplicar el Agile a temas de gobierno del dato. O sea, una positiva y una negativa. Venga, vale. Creo que en la gestión de políticas, que son... Estoy pensando, por ejemplo, pensar en... Es un tema de contexto. Pensar en la administración pública o en ministerios. Hablas Agile y es como... o sea, es contraproducente. O sea, es imposible, vamos. O sea, es que eso no va a cuadrar nunca, ¿vale? Entonces creo que, bromas aparte, ¿vale? Es evidente que, vale, sí, hay una visión de contexto a nivel de gobierno y dices, bueno, hay una serie de disciplinas que sí que pueden ser un poco más allá, pero fuera de ese contexto, viendo el cliente, ¿vale? O sea, que también esto es lo que llaman el mapa y el territorio, ¿no? O sea, tú puedes definir un mapa muy bueno con metodologías ágiles, tal, pero luego llegas a un territorio escarpado, complejo, territorio de valles oscuros y de silos poderosos, y la comunidad del anillo y esas cosas, en el que da igual lo que plantees ayer porque no te va a funcionar. O sea, es imposible. Así que, bueno, me quedo con eso, ¿no? O sea, si tengo que elegir susto o muerte, me quedo con que el Agile nos lo podemos autoaplicar a cómo implementamos gobierno del dato, pero también tenemos que mirar al espejo. Y muchas veces también lo explico de una manera muy gráfica. Tú cuando te enfrentas y es un
un laberinto, así ves una puerta de entrada, pero cuando cambias la perspectiva, ese laberinto puede ser kilométrico, de pasillos movedizos y muy largos, en el que por un simple cambio de perspectiva te cambia la foto por completo. Es como si veis mi mano, veréis, pues bueno, puede que tenga 5 dedos, pero a lo mejor no. Así que eso es importante, ¿vale? Esa perspectiva del cliente con el que te enfrentas. ¿Alguien quiere ir ahora? Marta. Sí. Yo no puedo decir nada malo de Agile, lo sabes, ¿no? Lo siento, te toca. Bueno, habla A ver, de retos. Sí, sí. Ay, Dios mío. A ver, yo soy de la opinión de nunca me pongo un freno. Es decir, el pensar en que en algún lugar no se puede aplicar Agile, creo que hay que ir hacia lo que comentaba el compañero, ¿no? A evaluar el nivel de madurez, de qué forma se puede implementar o no, cuáles serían las formas de entrar, porque bajo el prisma de que nunca se puede entrar en algo, nunca innovaríamos, nunca hubiéramos llegado a hablar de Agile, a lo que estás hablando ahora, ¿no? De lo que de cosas de la empresa pública. A lo mejor dentro de 10 años cambiamos, ¿no? Quiero decir que no, y bueno, ya si os hablamos de la pandemia, que queda como más loco, ¿no? Pues creo que no, yo no soy capaz de negar a nada. Es verdad que bajo prismas regulatorios, donde realmente hay un deadline, ¿no? Una fecha máxima donde se deben una compañía y con y como siempre un top down, ¿no? O sea que, pero yo creo que sí, que hay camino, siempre hay un camino. Hay muchas formas de hacer Agile, ¿no? Sí, a mí, yo también creo que uno de los temas que a mí me gusta mucho del Agile es no construyo construyo contigo, ¿no? Te doy esta lista y quiero esto, a decir, no, vamos a ver exactamente, no, creo que ha salido por aquí, a veces no sé lo que quiero, ¿no? Es que muchas veces pasa. Y hasta que no trabajas y empiezas a ver un primer resultado, no sabes realmente a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, el trabajar con y no trabajar creo que también es ese cambio, ¿no? Ese cambio de chip de dame esto en esta fecha, ostras, pues no, te voy a decir que es lo más importante para mí, dámelo antes y vale, lo entiendo, sí, tienes razón que esto ahora no lo podemos tener o busquemos la vía, ¿no? Esa negociación o llegar a ese punto creo que es una de las claves. Muy bien, muchas gracias. Marco, ¿dónde sí y dónde no aplicar Agile en el gobierno del dato? A ver, ahí creo, coincido con todos los compañeros, hay escenarios en los que sí, en los que no. Ahí yo te diría, por ejemplo, si es que quiero mostrar pronto los resultados y quiero mostrar el valor del dato, utilizaría Agile. Si es que quiero romper silos, creando equipos multidisciplinarios donde existe esa conversación transversal y se lleguen a acuerdos de qué significa un dato y cómo lo explotamos juntos, con una visión de organización holística y no pensando en la necesidad individual de cada departamento, de cada unidad, utilizaría Agile. ¿Cuándo no lo haría? En situaciones en las que, y volvemos al tema de capacidad, tal vez la organización no está dominando todavía el manejo del Agile en sí, no solo para gobierno de datos, sino en general. Entonces, tal vez si no veo una madurez completa de la organización como para poder adaptarlo, tal vez no me arriesgaría. Esperaría un poco y a ver que en realidad lo podamos sacar provecho como debe ser. Muy bien, muchas gracias. Rubén, ¿qué nos cuentas? Yo diría Agile sí, para enfoques ofensivos, calidad analítica, metadatos, y Agile no, para enfoques más defensivos, para seguridad, privacidad, ética. Creo que obviamente habrá grises, pero creo que en esos planteamientos estamos. Y luego creo que lo bueno de Agile es el enfoque, como os decía, iterativo, incremental, etcétera. Pero sí, y para la parte del despliegue, como antes decía Merche, pero creo que para definir unas políticas normativas y buenas prácticas hay que tener una función central y un enfoque más tradicional. Muy bien, muchas gracias. Merche. Yo coincido en la parte de el Agile sí, que ya he comentado que desde un punto de vista de ser colaborativo, esa mentalidad colaborativa, de involucrar a las diferentes áreas de negocio que tengan que decir y capacidades,
el tener resultados o MVPs que puedas ver en corto espacio de tiempo es fundamental, sea lo que sea. Y yo creo que también puedes más o menos incorporar Agile en todo. Es verdad que la mentalidad de cada entidad o cada compañía puede diferir. Si me dijeras en algún caso que me tengo que mojar, yo estaría en la parte en montar, digamos, procedimientos, que eso sí que, digamos, es una tarea como más, que obviamente sí que tienes que contrastar para ver que al resto de la gente que va a implantar esos procedimientos dentro de la organización, pues que se sienten confortables, pero sí que sería como a lo mejor una tarea más tradicional y no tanto en crear squad y ver diferentes opciones. Toni, te toca. A mis compañeros de no aplicarlo en lo que es la definición de la parte más estratégica de la definición del modelo de gobierno, si estamos hablando de modelos federados, centralizados, etcétera, porque van a ser la base en la que nos basemos después cuando vamos a trabajar en formato Agile, con Squad y tal, en la parte de operativización. Sí que haría un matiz en la parte de operativización en trabajar por Squads, y es el primer MVP no hacerlo con equipos multidisciplinares, ya independientemente de la proyección que pueda tener, hacerlo por squads o no. Porque es diferente venderle a una organización que vas a hacer un MVP, vas a aterrizar este caso de uso en su organización, con sus datos, aplicando la tecnología y ya muestras el resultado y a partir de ahí empiezas a trabajar en Agile con sus equipos, que no desde el primer momento intentar romper esta barrera, normalmente con una metodología que no conocen, con algo que tampoco han trabajado y que no son capaces o que no somos capaces de transmitir tampoco cuál va a ser el beneficio. Entonces, sí Agile para la implementación del modelo de gobierno, igual no tanto para el primer caso de uso porque deben verlo en su organización, con sus datos y aterrizado. Y eso igual el Agile a veces puede ser contraproducente. Muy bien, muchas gracias. Moi, te toca cerrar. Bueno, poco queda que nos haya dicho ya. Yo voy a intentar poner una pelota en el centro también para modo de cerrar la reflexión. Creo que muchas veces nos encasillamos en etiquetar y en no sé cuántos proyectos Agile se han hecho con una metodología puramente Kanban, puramente Scrum. Haya habido, en fin, creo que lo importante ya no es solo el método en sí. Yo creo que el objetivo del Agile es llegar antes a un resultado de valor, ¿no? Entonces yo creo que si la compañía, como antes comentamos, la cultura de la compañía no invita al Agile, no intentemos encajarla, ¿no? con calzador. Pero bueno, visto sea que el objetivo al final es traer un retorno, empezar a generar ese valor, ese beneficio, que se cuantifique y que se muestre y se crea, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante es fusionar estos dos grandes mundos que hoy todavía dividen de alguna manera las compañías, estos perfiles más funcionales o de negocio, estos perfiles más tecnólogos, hacer una combinación squad, team o como queramos llamarlo, del conocimiento necesario que hoy está disperso en las compañías, ¿no? Y de aunar en una misma mesa, en un mismo Kanban, en un mismo plano de trabajo, aquellos perfiles que se complementen de tal manera que sean capaces de sacar un producto de datos, un caso de uso o una iniciativa de datos, idealmente en tiempo y forma suficiente para que esa ilusión, ese believing que tiene a veces un director que pone presupuesto y que abandera y que tal, antes de que se le caiga. Yo creo que es lo más importante. Yo ya no me enfoco tanto en Agile, si Agile no, de esta manera o de la otra. Creo que al final lo importante es llegar a buen puerto, llegar a tiempo y con un resultado que sea medible y que sea creíble. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, oye, creo que no os habéis dormido ninguno. Entonces, no sé los de casa igual sí. No lo hemos hecho tan mal. Nos había puesto aquí 1 hora y media Miquele. Bueno, muchas gracias a los participantes. Creo que ha quedado claro que es un lujazo, ¿no? Tener a esta gente aquí hoy para que nos ilustren con sus conocimientos, experiencias y demás. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y sin dormirse, que es importante. A ver, yo no sé vosotros, he disfrutado como un enano, ¿vale? Entonces, Mario, para agradecerte tu involucración en el Data Management Summit, una copia del libro, que no es mío. Y esto que va a ser muy cotizado es la camiseta del Data Management Summit, In Data We Trust.
Y nada, ahora chicos tenemos una pausa de unos 15 minutos